Bueno, pues nada, pues bienvenida Laura, muchísimas gracias por estar aquí, por aceptar hacer este video podcast conmigo. Bueno, como te comentaba un poco, pues nada, para mí es realmente algo que me hace mucha ilusión compartir este rato con gente como tú, que pues especializada, ¿no?, en disciplinas, en terapias alternativas y bueno, ya nos contarás un poco lo que haces. Pero nada, bienvenida y muchas gracias. Gracias a ti, Julia, por invitarme. Encantada de estar aquí, de verdad. Qué bien. Pues nada, hace bastante también que no nos veíamos, así que está muy bien poder también... Un lindo reencuentro. Sí. Bueno, pues nada, vamos a empezar un poco con una pregunta así, siempre me gusta hacer así alguna pregunta un poco más original o diferente para empezar y conocerte un poco. Así que te voy a preguntar, si tuvieras que reencarnarte en otra vida y pudieras escoger 3 características tuyas o 3 cosas tuyas que te gustaría llevarte también a la siguiente vida, ¿cuáles serían? Tienen que ser, pueden ser físicas, metafísicas, cualquier cosa. Puede ser lo que tú quieras. Cualquier cosa. Sí. Ok, entonces, seguramente la curiosidad es una componente importante en mí, como yo me percibo y como miro la vida. La capacidad de ver belleza también. Qué bonito. Me gusta. Y mi pelo. Mi pelo me encanta, entonces lo quiero para la próxima vida también. Es muy bonito, la verdad. Lo primero que te he dicho es, guau, que te has hecho el pelo porque lo tenías ahí diferente. Pues eso, lo quiero para la próxima vida también. Qué bien, pues me encanta. Vale, pues ahora sí, que si quieres cuéntanos un poquito pues lo que haces, tu profesión, cómo la definirías y, bueno, qué es. He pasado años intentando entender cómo definir o, ¿no?, cambiando de definición también en mi trabajo. Básicamente lo que yo soy una terapeuta somática, entonces trabajo con el cuerpo y a través del cuerpo, y estoy especializada en temas de sexualidad, deseo y relaciones. Sí. Bueno, bastante conciso. Sí, Ahí sí. me gusta. Ahora sí, bueno, me ha costado años llegar a la definición, frase, ¿no? a la definición, que no lo incluye todo, pero bueno, da una idea. Da una idea. Sí, bueno, ahora sí. profundizaremos un poquito Sí. también. ¿Y cómo has llegado hasta aquí? ¿Cuál ha sido un poco tu recorrido? ¿Ha sido algo que te ha apasionado un poco desde siempre? ¿Lo has descubierto pues con el tiempo? Cuéntanos un poco. Entonces, yo he tenido varias vidas en esta vida, sin necesidad de reencarnación, es decir, en esta encarnación. Entonces, yo empecé estudiando idiomas extranjeros, lenguas extranjeras, ¿vale? Y era intérprete. Y después trabajé en varias multinacionales y acabé hace muchos años en el mundo de la moda, en multinacionales de la moda. Wow, ¿Vale? nunca lo habría dicho. Lo sé. Es un mundo muy... Es un mundo que está muy lejos del mundo donde estoy ahora. Sí. Diría al polo opuesto directamente. ¿Vale? Y después, hace unos 22 años, ¿ya? Hubo algo en mi vida que me hizo cambiar completamente rumbo. Tuve un accidente de moto en el cual murió mi pareja de ese tiempo. Wow, lo siento. Gracias. Y claro, fue para mí un antes y un después. Pero bueno, hubo secuelas a nivel físico, más allá de todas las secuelas a nivel emocional y, ¿no?, psicológico y todo lo que conlleva un evento como esto. Y fue como... a un momento no sé muy bien qué hacer con mi vida. Todo el mundo donde yo estoy trabajando, moviéndome, ya no tiene significado para mí. ¿Qué hago? Una crisis total. Una crisis total. Fue total a 360 grados. Ya. Wow. Y fue decidir, bueno, si no sé qué hacer, no hago nada. Entonces dejé todo. Dejé el trabajo, vendí la casa, todo. Fue como, ahora necesito parar un momento, todo esto que se está moviendo a mi alrededor, en mi interior, evidentemente, y entender qué es lo que tiene sentido para mí en este momento de mi vida. Y en ese punto, bueno, evidentemente hubo todo el proceso de duelo y la curación también física para mí, tenía varias secuelas. Y fue en ese momento que todas las cosas de las cuales yo ya tenía interés, de las cuales me había ocupado, pero era como
una parte como escondida, porque claro, en el mundo donde yo vivía, todo esto de temas energéticos, temas de más sutiles, era básicamente chino, aramaico, no se podía, no tenía ninguna cercanía. Pero yo tenía esa parte que había ido como cultivando durante tiempo, me encantaba la meditación, ya meditaba desde hace mucho tiempo, y desde siempre yo he estado interesada he tenido como interés en el contacto, ¿no? Y en la experiencia sutil del contacto. Sí. Y también había esa parte que tenía que ver con el cuerpo y con la sexualidad, que viene desde muy, muy lejos esto. Viene de una experiencia mía de niña, muy pequeña, en que, claro, es difícil relacionar una experiencia que ahora podría definir como sexual con una niña de 5 años, Claro. pero yo estaba sola, completamente sola. La cuento porque es muy bonita y para mí es como lleva la semilla de lo que es sexualidad para mí ahora, Okay. y lo que me ha como llevado de la mano a lo largo de mi vida. Entonces yo estaba en el campo, en la casa de mi tía abuela, y era un día de junio. Recuerdo el calor, recuerdo el sol, recuerdo que estaba en un prado enfrente de la casa con una pequeña piscinita. Yo tenía 5 años y estaba sola. Y sentía este calor en la piel, y en ese momento, para sentir más, abrí mis piernas. Y lo que sentí en ese momento fue más allá del placer, era algo mucho más profundo, mucho más grande. La sensación fue de desaparecer completamente, Wow. de sentirme uno. Ahora lo puedo hablar así. En ese momento, evidentemente, no tenía las palabras para poderlo definir. A los 5 años, que además A los no sé ni 5 cómo años. puedes acordarte. Es o sea, que fue ha como sido muy tan impactante. fuerte, ha sido tan fuerte eso. Sí. Es que lo recuerdo como si fuera ayer. Es como en mi piel está eso. Brutal. Wow. Y fue desaparecer y sentirme uno con la hierba, con el prado, con el sol, con el agua. A los 5 años. A los 5 años. Sí. ¿Qué te habían dado de comer? Así? No lo sé, no lo sé. Cosas que No uno lo sé. alcanza con años y No años lo de sé. meditación o no sé qué, No, brutal. no. Tú a los 5 añitos ya estabas ahí conectada con el universo. Totalmente. Bueno, Wow. como muchos, la mayoría de los niños. Ya, bueno, claro, al final, bueno, ¿no? muchos a lo mejor eso Claro. no lo recuerdan, ¿no? Claro. Pero a lo mejor Es que también. para mí ha sido tan impactante, tan fuerte y tan profundamente físico y corporal que se ha como grabado en la piel. Sí. Y yo creo que, evidentemente, después la vida me ha llevado por varios otros caminos, ¿no? Pero ese imprinting, de alguna manera, se ha quedado ahí. Y esta ha sido para mí la brújula de lo que es sexualidad para mí y lo que he ido buscando a lo largo de toda la vida. Lo que te ha guiado. Y entonces, claro, lo que me ha guiado a lo largo de toda la vida. Y al final, eso también como volvió en ese momento en que no sabía qué hacer. Y poco a poco la vida se fue dando y se fueron dando las situaciones y los aprendizajes, las formaciones también más a nivel profesional. Yo estuve como 2 años buscando. Ya, un camino. Sí, 2 años. Y a partir de ahí entendí. ¿Y qué edad hacia tenías? dónde. Tenía 32 años. Vale. Y a partir de allí entendí que dónde quería ir. Sí. ¿Vale? Wow. Y entonces fue recuperar toda esa parte que tenía que ver con el cuerpo, que tenía que ver con las energías más sutiles y poco a poco también que tenía que ver con la sexualidad. Yo no tenía idea que pudiera existir un trabajo como el mío, no lo sabía realmente. Es un trabajo que se ha ido dando de alguna forma. Claro. Y después, evidentemente, he añadido toda la parte más específica de formación, ¿no? Que tiene que ver con trabajo corporal, de conciencia corporal, de sexualidad. He hecho un posgrado de sexualidad, de formaciones varias en sexualidad. Y también, al lado de esto, ha estado presente mi práctica personal. Práctica personal con la que tiene que ver con la meditación, que tiene que ver con el tantrismo shivaíta, que ha sido un encuentro importante para mí durante muchos años. Y ha ido como formando un collage. Que esto último que has mencionado, ¿qué es exactamente? Es una vía, decimos una vía mística, ¿Sí?
no es una religión, es sencillamente una vida mística, es una de las pocas vidas místicas que incluyen el cuerpo en la práctica, que incluyen también la sexualidad, también la totalidad de las experiencias humanas. Entonces también la sexualidad. Claro. Y nada, a partir de ese entonces fue como, ok, poco a poco, ¿sabes? El puzzle se iba como formando, el dibujo se iba formando y fui cultivando esa parte que poco a poco iba cobrando más sentido. Después encontré a Axel, con el cual estuve formando el proyecto antes de hacer el amor con la vida, después de Tantra no dual. Y también cuando nos separamos también seguimos cultivando esa parte porque era como nuestro hijo de alguna forma, ¿no? Era el proyecto de los dos. Claro. Desde ahí, ¿no? todo ha ido encajando y formándose y creándose y tomando más como una forma más definida. Claro. Y después empecé a trabajar con sesiones, con talleres. Ahora con hablaremos retiros, un poco. Sí, me gustaría saber un poco, pues, quiénes son las personas que acuden a ti, ¿no? O sea, entender un poco qué tipo de retos o qué cosas vienen a solucionar o a trabajar, qué buscan, ¿no? en tus sesiones, ¿cómo suele ser? Bueno, en general, las personas que son hombres o mujeres o parejas vienen porque hay un dolor ahí con la sexualidad, ¿no? Que puede ser de varios tipos. Puede ser sencillamente, porque siento o sentimos que hay algo más en la sexualidad y no logramos entender lo que es, o porque hay un problema específico, problema de deseo, por ejemplo, de deseo que no está así, una persona tiene más deseo, el otro menos, o hay, no sé, a veces son personas, especialmente mujeres, que vienen a verme después de haber hecho un recorrido psicológico de integración, después de una violación, después de un abuso, entonces necesitan recuperar ese contacto con el cuerpo y con el placer. Ya, claro. ¿Y sobre todo son más bien parejas o...? Hay de todo. Yo diría que, como casi siempre pasa en estos ámbitos, más mujeres. Sí. Pero en los últimos años más también hay hombres más jóvenes, lo cual es interesante, y parejas. Sí. Muchas parejas, especialmente después de la pandemia, muchas parejas. ¿Por qué será? Sí. ¿Por qué será? Claro. Y de edad también un poco de todo. Un poco de todo. O más mayores, por lo general. Bueno, en general alrededor de los 40, 35, 40. Vale, Pero también hay personas mucho mayores que esa edad y mucho más jóvenes. Claro. También. Claro. Sí, bueno. Vale, y has hablado un poco de las causas, ¿no? De cuáles son los principales problemas que la gente viene a solucionar, ¿no? Vos dices por un poco de desequilibrio entre parejas o por una falta de conexión con la propia sexualidad. Esta es una pregunta, pues es un poco a lo mejor complicada de saber la respuesta, ¿no? Pero ¿por qué crees que se dan estos problemas en la sexualidad, ¿no? O sea, ¿crees que es un tema sobre todo, pues eso, más bien de pues la educación, ¿no? O que sea un tabú o pues que es desconocido? O sea, ¿qué es lo que crees que lleva, ¿no? a la gente que esto sea como algo tan... pues que haya tanta gente que a lo mejor sufra o que haya tenido pues esto... pues abusos o que, no sé, experiencias así también muy fuertes, ¿no? Y yo escucho de esto mucho, en general, pues al final es una pena, pero es algo que pasa bastante, ¿no? En nuestro entorno siempre hay noticias de esto y aparte si no hace falta irnos a las noticias para conocer a gente que ha tenido pues, este tipo de experiencias. Sin llegar a situaciones más graves o extremas como esta, ¿no? que evidentemente necesitan todo un abordaje mucho más específico, y que yo nunca hago sola, quiero decir que siempre estoy triangulándome con psicólogos o psiquiatras, vale. ¿no? Siempre. Yo creo que vivimos en una sociedad que es muy sexualizada, pero que todavía tiene muchos tabúes con el sexo. Yeah. Y que
también nos presenta una visión de la sexualidad que es muy materialista, es muy de performance, no está tan vinculada con la experiencia real de los cuerpos, ¿no? y de las personas. Claro. Y este desvincularse del cuerpo es tan fácil ¿no? en el mundo en el cual vivimos, y evidentemente esto tiene una repercusión directa en cómo vivimos la sexualidad. Después, la sexualidad es multifactorial, quiero decir que hay muchos factores que influyen sobre cómo vivimos nuestra sexualidad, y evidentemente tabú, educación, religión, ¿no? El tipo de vida que llevamos en general, cómo hemos sido educados, las experiencias que hemos tenido, en qué fase de la vida nos encontramos, en qué estado de salud nos encontramos. Claro, es que hay muchísimos factores. Hay muchísimos factores, vale. Sí, nunca es uno. ¿No dirías que hay como uno principal o que uno que hayas visto más? No, yo diría que sí, que es muy, muy, muy frecuente una desconexión del cuerpo, pero la desconexión del cuerpo también es una señal de otra cosa, casi siempre, ¿no? En general es una manera de defendernos de algo. Entonces es una estrategia que ponemos en acto de forma normalmente inconsciente para podernos proteger. Entonces la desconexión del cuerpo casi nunca es el problema en sí, como si la falta de deseo casi nunca es el problema en sí, es un síntoma. Claro, ¿no? es una respuesta del cuerpo. Es una respuesta, ¿no? O es un síntoma, sí. Pero casi nunca es el problema. Claro. Sí, bueno, el cuerpo nos habla, ¿no? Y nos da señales, y que muchas veces vienen de temas más psicológicos, ¿no? Sí. Y también tratas con personas, por ejemplo, con enfermedades sexuales, o que hayan tenido esto como alguna... No especialmente, vale. Yo no soy ginecóloga, claro. Entonces esto no es algo que me compite. Sí que he tenido personas que por ejemplo, tenían VPH, o más que personas con infecciones de transmisión sexual, yo diría personas que tenían un estado de salud que influía en su sexualidad. Por ejemplo, mujeres con fibromialgia, muchas, personas que eran como que estaban teniendo quimioterapia, o que eran sobrevivientes de cáncer. Entonces, claro, hay o algún tipo de enfermedad también, ¿no? Que de alguna manera influye en cómo vivimos la sexualidad. Sí. Eso sí, pero específicamente para enfermedades o infecciones de transmisión sexual, eso no es un tema mío directamente. Claro. ¿No? Sí que lo has visto, lo he visto, pero desde otra perspectiva. Sí, claro. Vale, pues bueno, a mí me gustaría también en esta conversación, siempre dentro de lo posible, luego obviamente ahí me frenas o me dices, pero también hablar posiblemente de algunos casos, ¿no? de reales, para que también pues la gente que nos esté escuchando pueda sentirse identificada a lo mejor, o pueda pues eso, ¿no? conectar un poco más a lo mejor con experiencias que hayan tenido ellos, ¿no? Y me gustaría eso, que la gente pueda ver, ¿no? que es a lo mejor que hay situaciones parecidas a las que tienen ellos, ¿no? Y bueno, entonces me gustaría eso, como hablar también de algunos casos. Ahora sí que me gustaría preguntarte uno en concreto, a lo mejor, que te gustaría compartir porque ha sido impactante para ti, por X o por Y, porque a lo mejor a ti te haya llegado, ¿no? como de forma más profunda, o porque hayas aprendido mucho de un caso en concreto, porque tú misma ya te has conocido mejor. Entiendo que también es un tema de feedback, ¿no? que cada sesión pues bueno, es para, ¿no? pues para el cliente, pero también es para ti, ¿no? Totalmente. Siempre hay un espejo ahí. Claro, siempre. Exacto. Sí. Y así que me gustaría eso, si puedes como compartirnos, sin decir obviamente nombres ni ningún detalle, pero como alguna experiencia, algún caso que hayas visto así de cerca que creas que es interesante compartir. Bueno, casos hay muchísimos, y con experiencias muy, muy distintas también, ¿no? O de proveniencia muy, muy distinta. Hay una situación que sí que me gustaría recordar, que es con la paciente de mayor edad que he tenido. Wow. Que es una mujer que cuando yo la vi tenía 72 años. Wow, 72 años. Sí. Una persona maravillosa, que sí que tenía una vida sexual muy normativa,
decimos, ¿no? Con un compañero de toda la vida, ¿vale? Que empezó a descubrir la sexualidad consigo misma, que nunca había experimentado. A los 72 años. Sí, a los 72 Madre años. mía. Sí. Es una persona que ya no está. Y para mí es una persona muy, muy especial, muy, muy querida, con la cual he establecido un vínculo muy, muy potente, muy fuerte, ¿no? Entonces, la recuerdo porque es como ella, de forma concreta y real y en su vivencia, me ha demostrado que no hay límite, ¿no? Que la vida sexual y el placer y el gozo están con nosotros si evidentemente, si la situación lo permite. Después hay situaciones que son un poco más complejas, pero que hay esa posibilidad de estar en el placer literalmente hasta el último día de tu vida. Literalmente. Wow, brutal. Sí. Una enseñanza magistral. Brutal, Sí. Madre mía. Sí. Bueno, yo personalmente no sabía que fuera algo posible. Pensaba Totalmente. que llegaba a un punto, No. ¿no? Que ya como que se te acaba también la libido y como que, vale, pues eso se puede seguir desarrollando, bueno saberlo. Sí, evidentemente también entendemos la sexualidad como algo que va más allá de la genitalidad. Tenemos 2 metros cuadrados de piel, en general muy desaprovechados. Y estos 2 metros cuadrados de piel tienen esa capacidad de sentir placer hasta el último día de nuestra vida. Claro. Y esto está solo relativamente conectado con las funcionalidades. Quiero decir que el hecho de estar en una cama inmóvil por alguna enfermedad no quita el hecho de que tu cuerpo puede seguir sintiendo placer, ¿vale? Y que este placer puede ser a veces solamente no, es mucho, un placer epidérmico, ¿no? De contacto de algo, o también puede ser un placer sexual, ¿no? En el sentido más amplio. Para mí sexualidad y tener sexo es algo muy amplio. Claro, es que eso quería, estaba ahora entrando un poco esta pregunta, ¿no? Porque ¿cuál es la línea, ¿no? Entre sexualidad y no sexualidad? O sea, que lo que es un contacto físico, una caricia, pues se puede considerar como algo también dentro de la sexualidad, o hay como un término aparte para eso. O sea, ¿dónde ves tú como la línea? ¿O tú crees que para ti no hay línea, que todo se puede considerar también, ¿no? O sea, es como, ¿de qué estamos hablando aquí? Entonces, para mí es muy amplio, ¿vale? Y los límites son muy borrosos. Y se hacen más borrosos cuanto más, ¿cómo decir?, sabiduría sexual vamos aprendiendo, ¿vale? Sexualidad no es solo genitalidad, es todo un cuerpo y toda una mente también involucrada en eso, en el hecho de sentir placer. Entonces, es difícil decir, hasta aquí llega el placer sensual y pasa a ser sexual. No sé, para mí es mucho más amplio esto. Yo tenía una profe de mi posgrado de sexualidad que definía la sexualidad normativa, decimos, como un tubo, ¿no? A través del cual hay que pasar, ¿no? Esto, ¿tú recuerdas? Sí. Entonces hay lo que llamamos preliminares y después vamos a entrar en el tubo que prevé, bueno, más o menos, movimientos, abrazos, besos, sexo oral quizás, sí o sí penetración y se acabó, y orgasmos por lo menos de uno y eso. Y eso es el tubo, ¿no? Y eso es, bueno, la sexualidad normal y corriente, lo que se supone que es sexualidad, ¿vale? Los preliminares ni entran en lo que se supone que es sexualidad. Sexo de verdad, al final se reduce a la penetración. A la penetración, sí. Ahora, la penetración es una de las posibilidades de la sexualidad, ¿no? La visión alternativa a esto es la visión de la pirámide, ¿no? Entonces, donde hay a la base todo lo que es sensual y que nos da placer a nivel de sensualidad, y eso quiere decir involucrar todos los sentidos en el placer. Todos tenemos
más de 5, tenemos 7 sentidos en realidad y probablemente más. A ver, ¿cuáles son esos 2 extra que...? Los 2 extra. Los 5 esos me Sí. los sé, pero... La propiocepción y la interocepción. La propiocepción es mi relación con el espacio. Vale. Y la interocepción es el tacto interno, por así decirlo, ¿no? La posibilidad de sentirme internamente. Vale, ok. Hasta ahora, después a ver Sí. si descubren más, ¿no? Pero de momento estos. Clasificados estos. Clasificados estos. Entonces, todo lo que nos da placer a nivel de sensualidad, utilizar todos los sentidos, a solas y en pareja, si estamos en pareja, también. Pero las dos, a solas y en pareja. Todo lo que es erótico, La segunda... el segundo escalón, decimos que está arriba, no porque es más importante, sino porque es más pequeño, porque es más complejo encontrar, es más de difícil actuación, ¿no? Menos fácil, decimos, dedicarnos a lo erótico, encontrar actividades que definimos como erótica. ¿Vale? Erótico no es el imaginario clásico que tenemos de ligueros, y no es esto. Erótico es lo que conecta mi mente con mi cuerpo, lo que me pone, para así decirlo, fácil, ¿vale? Sí. No necesariamente hay una actividad física involucrada en esto, ¿no? Pero hay un movimiento interno del cuerpo. Sí. O sea, el primer escalón es como un poco más amplio, o sea, que no es solamente relacionado con, a lo mejor con la sexualidad, y el segundo sí que ya es... Depende. Bueno, sexualidad, claro, no hablemos de sexualidad, no, pero... es genital. Vale, ¿Vale? okay. Y arriba hay lo que podremos definir más genital, más coital, ¿vale? Lo que se define normalmente más como sexo. Vale, okay. Pero es más pequeño, Sí. y está arriba no porque es más importante, sino porque requiere muchísima más motivación llegar ahí. ¿No? Y yo no tengo ninguna obligación en ir de abajo hasta arriba. Puedo jugar en estos escalones, puedo quedarme en uno solamente. Claro, tampoco hay que hacerlos todos. Y disfrutar un montón, ¿no? Y no es una secuencia lineal y previsible de hechos, El tubo. como casi siempre es la sexualidad. Sí. Sí, yo creo que esto es muy, muy interesante como entender este concepto de esta forma, porque te abre como posibilidades, ¿no? Al final te da también como pues ese entendimiento de que pues a lo mejor lo que a veces interpretamos como no tener ganas, a lo mejor no es no tener ganas de la pirámide, a lo mejor es no tener ganas de la punta de la pirámide, ¿no? Entonces pues a lo mejor hay otras cosas que estamos saltando que también se pueden hacer y que al final estimulan todo, ¿no? Pero... Sí, yo siempre, perdón si te interrumpo, hago siempre esta comparación con la comida, entre sexo y comida. Y digo, bueno, quizás te encanta la pizza, ¿vale? Pero si comes pizza 3 veces al día, te vas a cansar de pizza. Entonces, el problema no es hacer que a fuerza te guste la pizza y que te vuelva el deseo de pizza. No, puedes cambiar de menú también, ¿sabes? Es claro. Amplía el menú. Sí, sí. Que no es una cosa solo, ¿no? No es una cosa solo y no es... Muchas veces, no siempre, pero no quiero generalizar, pero muchas veces cuando hablamos de temas de deseo, el problema es que vuelva el deseo. No siempre, ¿no? Es ¿para qué? ¿Qué es lo que deseas realmente? No es que vuelva el deseo para algo que quizás ya no estás deseando. No sé si me explico. Sí, ¿no? O sea que... Desear por desear, que tiene que haber como algo, como que para qué, ¿no? Que sea algo que tú realmente deseas, claro. Y que quizás en este momento de la vida en la cual te encuentras ya no corresponde a lo que habías deseado antes, que es posible, ¿no? Ya. O quizás nunca te has parado a pensar lo que realmente deseas, porque eso, bien. Claro, o sea, ir también un poco a la raíz, ¿no? Entenderse, ¿no? Y bueno, pues como decías que al final, pues lo que es, a lo mejor... pues eso, la falta de deseo no es el problema, ¿no? Que a lo mejor hay como cosas, sí. A menos de temas muy fisiológicos, casi nunca es el problema. Sí. Es una señal. Sí. Y me imagino que, bueno, te habrá pasado también, pues eso, como has trabajado mucho con gente que está en pareja y directamente, me imagino también con parejas a la vez, ¿no? O, sí, ¿no? Sí, bueno. y ¿has visto alguna vez, te ha pasado alguna vez de ver como alguna relación tóxica? Como parejas que tuvieran relación tóxica y que a lo mejor pues no se daban cuenta o pues eso, no compaginaban. ¿Cómo las tratan? Sí, yo diría que la mayoría de las veces que ha pasado esto
solamente una parte de la pareja estaba ahí, Vale. la otra parte no estaba, nunca acudió a sesión. Vale, ok. No estaba en el sentido En el físico, sentido o sea, sí, presencialmente ahí. no, había solamente una parte. Que si es tóxica es por algo, ¿no? Es Eso, pues eso, ¿no? Entonces, claro, no se va a poner en discusión en general, ¿vale? Entonces, ahí depende un poco, ¿no? Depende dónde está la persona que viene a verme a sesión. Depende si se está dando cuenta de que está en una relación tóxica. A veces ni hay, Claro. ¿no? Y ahí normalizamos Confianza. muchísimos comportamientos que son totalmente tóxicos. Entonces es más que decirle a la persona, oh, tú estás en una relación tóxica, tienes que dejarlo, es más hacerle tomar conciencia de esto, para que también encuentre su parte, su poder ahí, ¿no? Y se sitúe y darle herramientas. Y si es necesario, evidentemente, aconsejarle un seguimiento más psicológico. Claro, con un terapeuta que esté especializado en esto. Ya. También. ¿Y te ha pasado de pues eso, conseguir o bueno, que gente pues esto haya podido ver que a lo mejor estaba en una relación tóxica? ¿Sí? ¿Cómo ha sido ese proceso? Ha sido delicado, ¿no? Evidente, porque bueno, eso es un caso bastante reciente. En este caso no había conciencia de esto, pero era evidente. Desde fuera. Desde fuera, como siempre, ¿no? Sí. Entonces ha ido, ¿no? Como poco a poco ayudando a la persona a tomar conciencia de la situación y a darle herramientas para poder tomar una decisión en esto. No era una situación de extrema gravedad, evidentemente, porque si no actuaría de otra forma, ¿no? Pero sí. ¿qué tipo de... para entender, también para, pues eso, que... pues eso, hay mucha gente que no se da cuenta, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas cosas que a ti te han hecho ver que evidentemente o efectivamente era tóxico? Había un tema de control muy fuerte. Vale. Y un tema de chantaje emocional muy fuerte. Ahí, ¿no? Y bueno, y la persona que vino a verme pensaba ser ella el problema. Ya. Entonces era como, no. Ya. Vale. Y luego esta persona pues siguió también con otros recursos, ¿no? Sí. Vale. ¿Y nunca has recomendado, o sea, tú no puedes recomendar cortar una relación o sí que te atreves? Porque bueno, tú no eres tampoco psicóloga, ¿no? Es otro tipo de acercamiento, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde? Bueno, a menos que haya una situación de peligro real. Que en ¿Y este eso caso, te ha pasado también? No, vale. No. Pero si hubiera una situación de peligro real, absolutamente sí. Bueno, pues por suerte no lo has visto hasta ahora. No. Bueno, pues ahora me gustaría hablar un poquito de la parte más de conceptos, de creencias, de todo lo que hay un poco alrededor de eso, las creencias sobre la sexualidad y lo que tú te has ido encontrando, y conocer un poquito, pues eso, si hay alguna cosa en específico que hayas desmitificado o no, como desaprendido, pues eso, de las cosas que se suelen enseñar de una forma, ¿no? Y que al final te das cuenta de que no son así, ¿no? Cuéntanos un poco, pues eso, tu experiencia con este camino, ¿no? Y de aprendizaje, y a lo mejor pues alguna experiencia así más impactante o recién que hayas tenido. Te puedo contar mi experiencia personal, ¿no? Mi reto más grande, ¿no? Mi desaprendizaje más grande, que ha sido el de ponerme al centro, es decir, de considerarme como un sujeto deseante, no solamente de vivir el deseo a través de los ojos de la otra persona, ¿no? De poner al centro su deseo y no el mío, ¿no? Como de no verme desde ahí, no sentirme desde ahí. He tenido que recordar a la niña de 5 años, ella sabía lo que era el deseo y lo que era, ¿no? Entrar en eso, ¿no? Priorizarse, estar ahí, priorizarse y sentirse y poderse vivir desde ese punto de vista, ¿no? Vale. Y ese es uno de los grandes desaprendizajes, si existe esta palabra, porque no tenemos formación en esto, nadie nos enseña, ¿no? Como mujeres especialmente, eso iba a decir, ¿no? A ponernos, ¿no? Al centro de la ecuación y a legitimar nuestro deseo. Entonces, para mí es tan importante que yo he creado un trabajo que se llama Mujer Deseante sobre el deseo femenino, para trabajar esto, ¿no? Para cuestionarnos, para mirar lo que hay
¿Esto dentro del qué deseo de es? las ¿Es, mujeres. es como una especie de formación? Eso es un o...? proyecto que hace años que estoy llevando a través de talleres, retiros. Vale, ah, sí. Que sí, que ahí es como mi bebé. Ahí. Claro. Sí, Y está una enfocado en investigación. la mujer, Sí. ¿pero participan hombres también? No, o no? No, es para exclusivo mujeres. Eso es solamente para mujeres. Porque ¿no? este es un reto sobre todo eso, más... Sí, los hombres tienen también su tema. Quiero decir que los dos venimos del mismo caldo de cultivo, ¿no? Que evidentemente en la sexualidad nos daña a los dos. Claro, Okay. es algo de dos. Totalmente. En general, nosotras como mujeres nos relacionamos con el sexo de forma, para así decirlo, evitativa. ¿Vale? ¿Qué quieres decir Necesitamos con eso? como... No podemos, o no estamos autorizadas, o no nos autorizamos a vivir el deseo como protagonistas. Por miedo, todos los varios miedos que pueden haber, sobre todo por el miedo de no ser considerado una guarra. Y los hombres en general viven el deseo y la sexualidad de forma un poquito más ansiosa que evitativa, ¿no? Porque necesitan de alguna manera confirmar, ¿no? Se supone que a través del sexo confirman su hombría, su virilidad. Y bueno, esas dos creencias no funcionan para ninguno de los dos, evidentemente. Son dos paradigmas que no nos hacen bien, que no respetan la verdad de nuestros cuerpos. Yeah. Entonces cada uno ahí tiene, tampoco quiero generalizar en absoluto, ¿no? Pero si tuviera que encontrar una forma, ¿no?, de decir cuál es el gran tema de las mujeres, cuál es el gran tema de los hombres, tiene que ver con esto, ¿no? Cómo vivimos el sexo según un rol muy social, sí, ¿no? Cómo la sociedad nos encasillas en algo que no respeta la libertad de los cuerpos, no respeta la vivencia de los cuerpos. Sí. Sí, entonces estas crees que son como las creencias así más... Bueno, hay muchísimas hay más, muchas. Muchísimas más. Una grande es la del tubo, ¿no? Yeah. La que el sexo real solamente prevé la penetración. Esa es enormemente difusa. Sí. Por cuanto trabajados estemos y intentemos salir de ahí es complicado porque está en nuestro ADN. Lo que es normal en la sexualidad es un concepto... bueno, que aparentemente es objetivo, pero no hay nada de objetivo ahí. Es lo que te hace feliz, es normal. Y lo que te respeta a ti y respeta al otro si compartes tu sexualidad, eso es normal. Ya. Todo el resto, sí. no sé. Sí. O no sé, que la masturbación es el plan B. ¿No? Y si hay pareja ya no importa. Ya. Y para las mujeres aún menos, ¿no? Entonces, sí. Es el plan A, estás haciendo el amor con la persona más importante de tu vida, tú mismo. Entonces, claro. ¿no? Eso es interesante también, ¿no? Como sí. Cuando estás en pareja, ¿no? Pues sueles, pues eso, ya pensar que, bueno, no necesitas, pues, esa parte de placer. Son dos formas de placeres distintos por motivaciones diferentes, ¿no? Pero en general, como son exigencias distintas, porque no puedo seguir ocupándome de mí, dándome placer, estando conmigo y haciéndome el amor a mí mismo. ¿No? Sí. Una cosa no excluye a la otra. ¿No? Diría, para mí es el plan A. ¿No? Es como antes yo, conmigo, y después me comparto con otro. Sí. Pero son dos placeres distintos, de alguna manera. Sí, sí, sí. Bueno, ahí hay un mundo, ¿no? También. Sí, muy grande. Sí. Vale, pues bueno, me gustaría preguntarte también un poco cómo influye, ¿no? la sexualidad en lo que es, pues eso, nuestras emociones, ¿no? Porque tú dices, pues hemos hablado un poco de que lo que es, pues, los problemas, ¿no? Pues, los retos así que nos encontramos en la sexualidad muchas veces no son el problema principal, sino que vienen de otras cosas, pero luego también pues es lo mismo al revés, ¿no? O sea, al final es un círculo, pues esto que es una cosa afecta a la otra. Entonces, ¿cómo dirías tú que pues la sexualidad acaba afectando, ¿no? a la parte más emotiva, tanto en el caso de las mujeres, que me imagino que es diferente a, por ejemplo, de los hombres, o no sé si ahí ves como también similitudes? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo has vivido o cómo lo has visto también en tus clientes? Entonces, la sexualidad es una forma de manifestarnos como seres humanos que tenemos disponible, ¿no? Cada uno a su manera, ¿no? de la forma que es más
placentera y gozosa para esa persona. Y eso sobre todo una señal de fuerza vital, de vitalidad en el cuerpo. Después, cómo lo manifiestas ya es otra cosa, ¿no? Entonces, puede ser muy evidente, muy presente, menos presente, dependerá del momento que vives, dependerá del tipo de persona que eres, dependerá de tus gustos, dependerá en qué parte de tu ciclo hormonal estás, dependerá de tu estado de salud, dependerá de muchísimas cosas, pero es como una fuerza vital que está ahí, ¿no? Y es una parte muy creativa del ser humano. Sí. Entonces sí que se necesita que esté presente. Después, ¿cómo? Ya es otra cosa. ¿Vale? No tiene nada que ver con el número de relaciones sexuales que tenemos, el número de orgasmos que tenemos, dónde los tenemos, eso no tiene nada que ver. Esto es la parte práctica, ¿no? Pero más superficial. Es como esa parte, esa sexualidad que incluye la sensualidad, que incluye el erotismo, que incluye también la parte más corporal, ¿está presente en mi vida o no lo está? ¿Cómo? Como a mí me apetece, ¿no? Si no lo está, ¿cómo vivo con esto? Es como si hubiera una parte de mí que está un poquito más apagada. Yeah. Y eso se manifiesta en otras situaciones también. Pero no tiene nada que ver con cuántas relaciones sexuales tengo, ni con cuántas veces me masturbo. Ya, es un tema también de relación con esta parte tiene de que ver nuestra, con la relación, ¿no? con tu cuerpo, ¿no? Claro. Cómo estás en contacto tú con tu cuerpo, con tus emociones. ¿No? Nosotros por naturaleza somos seres sensuales. Claro. Por naturaleza. Sí. Entonces, es una pata muy importante, ¿no? Claro. ¿Y dirías que para ti es la más importante? ¿O la sensualidad? Sí, como... Diría que la más accesible. Todas son importantes, no hay una que sea menos importante que la otra. Diría que si no accedemos al escalón de la sensualidad, va a ser mucho más complicado acceder a los otros dos. Eso sí, eso sí, porque nos olvidamos de esta parte que es lo más fácil, es donde entramos con más facilidad ahí. Y hay una cantidad de posibilidad de disfrute infinita, tan grande cuanto nuestra capacidad de imaginar, ¿no? Entonces, sí, es una parte extremadamente importante y puede así, ¿no? Como entrar también en los otros escalones, en la parte más erótica, en la parte más sexual. Sí, que se puede también, pues eso, trabajar, ¿no? Y que es algo, no es, yo soy así, ¿no? Y pues yo qué sé, pues a mí esto no me va, o a mí esto me da mucha vergüenza, o a mí esto tal. Bueno, puedo tener, ¿no? Puedo tener gustos y decir, a mí esto no me gusta, ¿no? Claro. Esto sí, evidentemente. Sí. Es algo, una investigación personal. Obviamente, final, ¿no? Pues cada uno tiene sus gustos, ¿no? Pero que muchas veces como que nos ponemos limitaciones antes incluso de realmente conocer algo por lo que puede opinar la gente o por lo que son los estigmas, los estereotipos, ¿no? Entonces, que también un mensaje que yo creo que queremos transmitir hoy con esta conversación es que todo esto pues se puede también, ¿no? Como modificar y que es una evolución constante y que uno se tiene que conocer muy bien a sí mismo para entender pues esto, ¿no? Cuáles son esos gustos, esos placeres. Sí, no hay nada que uno tenga que hacer, ¿no? Porque tampoco me gusta poner la sexualidad como, tienes que, ¿no? hacer esto, o tienes que llegar a esto. No tienes que llegar a ningún lugar. Tienes que llegar a sentirte bien con tu cuerpo y a disfrutar de él. Esta es la idea, ¿vale? Claro. Y pasártelo bien. Esta es la idea. Después, ¿cómo lo haces? Bueno, hay un campo muy grande para explorar. Eso sí. ¿Por qué no entro ahí? Bueno, las razones pueden ser muchas. A veces hay temas de trauma, hay ¿no? muchos temas de experiencias biográficas difíciles, ¿no? que me alejan de esa parte o que me la hacen percibir como algo peligroso de alguna manera. Y hay razones para esto. Y hay, evidentemente, trabajo que se puede hacer sobre esto. Sí. ¿No? Porque es una parte de mucha belleza y de mucho placer. Entonces, sí.
Y ahora un poco para entender si una persona está realmente, ¿no? Porque a lo mejor pues hay gente que nos está escuchando que, bueno, pues a lo mejor está segura o que tiene una seguridad de, pues eso, de estar conectada con su cuerpo y es confident, ¿no? en esto. Y otras personas que igual no lo tienen muy claro o que creen que sí, pero a veces pues no lo sienten. Y otras pues que seguro que ya saben que no, que es algo que son conscientes de que tienen limitaciones ahí, ¿no? ¿Cómo crees que una persona puede llegar a entender en qué fase está y si necesitaría a lo mejor pues eso, o si le iría bien? Bueno, a todo el mundo le iría bien, ¿no? Siempre como trabajar en esto porque, bueno, es algo pues que es parte, como decías, de nosotros, ¿no? Y entonces a todo el mundo nos va bien trabajarnos y evolucionar. Pero ¿cómo crees que se puede identificar, ¿no? ¿Cómo una persona puede hacerse? ¿Qué preguntas se tiene que hacer o cómo puede saber si está en una fase o en otra? Mira, antes de todo es tu satisfacción personal. Es decir, estoy teniendo relaciones sexuales, me siento bien durante y después, pues esa es una buena señal. Claro. O la sexualidad está excluida de mi vida. ¿Estoy bien con esto o siento que falta algo? O siento que de alguna manera me alejo de mí cuando entro en temas de ese tipo, como que me separo de mí misma, ¿no? Voy en otro lugar, no estoy ahí en lo que está sucediendo, no estoy en mi cuerpo, no estoy sintiendo mi cuerpo. Esas son indicaciones importantes. Sí. Algo que me gustó también una vez que me comentaste es que, bueno, no me lo dijiste así, pero yo como lo interpreté, o sea, ahora no me acuerdo, pero sí, me dijiste como que al final, en el mundo, cuando entras, ¿no? Un poco en ese mundo, es como si fuera un poco un mundo paralelo donde pues se puede jugar, ¿no? Y hay como cosas que bueno, pues que todo es posible dentro de lo que son, pues eso, de que las dos personas o quien sea estén de acuerdo, ¿no? Y se sientan bien. Pero que al final es eso, es como que ahí están bueno, permitidas o digamos se pueden hacer cosas que pues a lo mejor en otros contextos no se pueden hacer, evidentemente, ¿no? Entonces ahora me he perdido cuál era como mi pregunta allí. Bueno, sí, que como que hay como pues esas posibilidades, ¿no? Y me gustaría saber qué pasa cuando una persona pues puede tener como eso, ¿no? Como a lo mejor gustos o intereses que sí que se despiertan cuando se habla de sexualidad, pero que a lo mejor pues no son muy coherentes con cómo es esa persona en el día a día. O sea, no sé si me estoy explicando. No sé si me estoy explicando. Sí. ¿Quieres reformularlo tú por si alguien no me entiende? No, está claro. Como que si tu imaginario sexual no corresponde mucho a tu imagen social. Bueno, por ejemplo, sí, exacto, ¿no? Porque, o a tu bueno, también hay como eso, ahí también hay como muchos estereotipos, ¿no? Claro. Y un poco, pues bueno, con el porno, que luego también hablaremos un poco de eso, lo que se suele considerar como que es lo que tiene que ser. Y bueno, pues, pero luego hay de todo, ¿no? Es que es un mundo enorme. Entonces, sí, si hablamos del campo de la imaginación, el campo de la imaginación es ilimitado. Ilimitado, entonces. Y nadie entra en la cabeza de los demás, quiero decir que es tu ámbito, ¿no? de creación totalmente libre. Sí. Ahí. Y después, sí, como voy traduciendo esa imaginación a lo real, bueno, dependerá de la situación, del contexto, ¿no? Y de mis ganas de explorar, de con quién me estoy relacionando, si estoy compartiendo mi sexualidad. Pero también introducir la parte, el tema juego, a mí me parece interesante, ¿no? Como experimentación, como hemos dicho antes, es un ámbito extremadamente creativo. Y muchas veces nos olvidamos del juego en la sexualidad, nos lo tomamos, somos muy serios en esto, ¿no? Cuando hablamos de sexo, y al mismo tiempo no nos lo tomamos suficientemente en serio. No sé si sí, que es un poco paradoja aquí, pero es así, ¿no? Nos ponemos muy serios muchas veces, también cuando tenemos sexo. Bueno, ok, esa es una imagen de la pasión, de la sexualidad, pero hay muchísimas más, no podemos reír. Claro. Cuando tenemos sexo, y es fantástico más divertido. reírse. Claro, ¿no? Sí. O jugar, quiero decir, sí. Jugar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, sí. Y también un poco a lo que iba o sea, por qué quería hablar de esto,
es para entender, ¿no? Cómo crees que se siente la gente en este sentido, ¿no? Porque pues eso, a lo mejor pues hay gente pues que a lo mejor no expresa lo que realmente le gustaría o no hace lo que realmente pues desearía porque piensa que no va con él o con ella. Entonces allí eso es un tema también que yo creo que es bastante común, ¿no? A lo mejor gente que, bueno, pues también mucho por la vergüenza, ¿no? Pero ¿de dónde viene esa vergüenza? O sea, ¿cómo crees que se puede identificar esto y trabajar, ¿no? Bueno, identificar ya está identificado. Quiero decir que si está en tu imaginación y no te atreves a ponerlo, ¿no? en la vida real, ya está ahí. Lo tienes que ahí. puede ser que esté muy bien así. Que quiero decir que el mundo de la fantasía puede quedarse también solamente en la fantasía y es guay. Es gasolina que le pongo, ¿no? A mi imaginario erótico y fantástico. Y no hace falta siempre llevar a la realidad todo lo que yo me estoy imaginando. Muchas veces, bueno, las fantasías sexuales se limitan a ser fantasías. Claro. Otra cosa es el deseo, ¿no? Quiero poner en acto algo. El tema no es cómo lo hago, es más entender que puedo hacerlo. Es entender que mi imagen social o más pública muchas veces no tiene nada que ver con mi ser sexual. ¿Y esto cómo se explica, no? O sea, o sea, ¿por qué crees que pasa eso? ¿Por qué la sexualidad es algo aparte? ¿O por qué? Porque desde siempre, porque vivimos en una sociedad ¿no? de este tipo que es totalmente disfuncional en ese sentido. Quiere decir que lleva todavía todas las prohibiciones ¿no? de la Iglesia, del catolicismo, ¿no? De toda la educación hiperconservadora que hemos tenido, y al mismo tiempo estamos expuestos a algo visualmente, ¿no? Porno por todos lados, y una sociedad muy sexualizada. Entonces hay un conflicto importante, ¿no? Y después hay los deseos de cada uno y los anhelos de cada uno en la sexualidad, y esos son distintos para cada persona, ¿no? Yo puedo sentir deseo de hacer cosas que no pertenecen a mi imagen, pero tengo ese deseo. Entonces, a ver, pasos pequeños. No siempre es necesario ponerla en acto. A veces sí necesito ayuda, ¿no? Para poder entender cuál es el deseo de mi cuerpo, ¿no? Cómo me gustaría probar a integrar ese deseo, esa fantasía que tengo en mi vida sexual. Sí. Poco a poco, como legitimar ese deseo, decir, bueno, ya está en mi mente. Sí. A ver qué pasa si doy un pequeño paso y lo llevo a la realidad. Claro, y repito, no siempre es necesario. Es empezar también con pequeños pasos, como claro, acabas de decir, ¿no? Claro. O sea, al final es Sí. algo que necesita mucho Sí. mimo, ¿no? Siempre Sí. todo este... Sí, yo soy muy partidaria de pasos pequeños y mucho cariño en esto. Sí. Y mucha paciencia también. Sí. Es un ámbito delicado. Vale, bueno, la verdad es que es muy interesante como hemos hablado hasta ahora de la sexualidad, ¿no? Y sobre todo yo creo que con lo que me he quedado así de mensaje es esto de ir como poco a poco, ¿no? De respetar que es como una necesidad y una pata nuestra como muy importante, y que pues que todo es empezar, ¿no? Y todo es hablar las cosas y experimentar y sentirse sobre todo cómoda o cómodo, ¿no? Y me gustaría ahora preguntarte si nos podrías compartir hoy como algún pequeño ejercicio, alguna práctica que tú recomiendes que se pueda hacer un poco para, bueno, pues para ir explorando, ¿no? este mundo, cosas que recomiendes, por ejemplo, a personas pues eso, que tienen un poco pues esta curiosidad o que pues se sienten a lo mejor bloqueadas. Bueno, ya me dirás tú un poco lo que tienes pensado, pero así algo que se pueda compartir aquí. Entonces, uno de los temas fundamentales, ¿no? Es para mí desarrollar la capacidad de sentir lo que siento, ¿no? Sentir las sensaciones corporales. Yo soy una terapeuta somática, trabajo a través del cuerpo, ¿vale? Y también para poder sentir necesito poder estar presente
a mí mismo, poder estar en conexión con mis sensaciones, ¿no? Para hacer esto, necesito también establecer un clima de seguridad, ¿vale? Porque es muy fácil decir sentir. Para algunas personas sentir no es algo seguro, por eso no sienten. Vale, entonces hay que tener en cuenta también esto. Para algunos es muy fácil, para otros es un lugar de absoluta no comodidad, cuando no es un lugar donde absolutamente no quieren entrar. Entonces ahí también hay que ir con delicadeza, ¿vale? Respetando mucho el sistema nervioso, respetando mucho el hecho de que el sistema del ser se sienta en seguridad, ¿vale? Una de las formas más rápidas y más fáciles para mí es a través de la respiración, sin forzar absolutamente nada, pero por ejemplo en la postura en la cual estamos ahora, ¿no? Si vamos poniendo las piernas abiertas más o menos a la anchura de la pelvis, con los pies bien apoyados en el suelo, ¿no? ¿Qué siento ahora? Siento el contacto de los pies con el suelo, siento el contacto de mis muslos, de mis nalgas. ¿Qué puedo hacer desde aquí? Sencillamente, quizás relajar. Cuando digo relajar, es sencillamente una invitación a llevar tu atención a ese lugar que voy nombrando, y así me doy cuenta de cómo está. Y ya, si me doy cuenta de cómo está, un poquito va cambiando la sensación de lo que estoy sintiendo. Relajar la mandíbula, relajar la lengua, relajar la boca, relajar mi vientre, relajar los genitales, mantener mi columna vertebral disponible y respirar, sintiendo el aire que entra en mi nariz, que recorre todo mi cuerpo, que llega hasta mi vientre y abre un poquito más el espacio de mi vientre, lo relaja un poquito más en la inspiración y vuelve a sus dimensiones neutras en la exhalación. Y quizás puedo ayudar un poquito moviendo, basculando la pelvis hacia adelante cuando inspiro, creando una pequeña curva lumbar, y voy hacia atrás cuando exhalo y me dejo mecer suave, lenta. Esa práctica, que es muy muy pequeña, lo que hace es instantáneamente ayudarme a volver. A mí es muy sencillo, no necesito hacer nada. De hecho, es un movimiento que el cuerpo conoce de forma natural, ¿vale? Entonces, antes de todo, esto. Si no sé estar en mí, si este lugar no es confortable y seguro, va a ser casi imposible estar con el otro. Ya. ¿Vale? Entonces es desde aquí. Y a partir de aquí, bueno, podemos ir explorando todas las posibilidades, pero estoy movilizando el área pélvica, estoy movilizando todo mi cuerpo y me estoy, bueno, dando el tiempo para entrar en mí, de una forma que es suave, que es delicada, que me ayuda a estar en contacto con las sensaciones físicas. Y otro ejercicio que se puede hacer, que es, por una parte, es un poquito más a nivel más racional, pero hemos hablado antes de la pirámide, ¿no? De la sensualidad, de lo erótico y de lo sexual. Podemos hacer 3 listas de todo lo que es interesante para nosotros a nivel de sensualidad. Vale. Y son muchas cosas. Escribir lo que es relevante, interesante, que sabemos porque ya lo hemos probado, que imaginamos que nos podría gustar hacer a solas. Y después hacer una lista de todo lo que es erótico para nosotros. Y después hacer una lista de todo lo que es sexual, que nos gusta, que nos gustaría, que imaginamos que nos gustaría, ¿vale? Y después hacerlo. Hacerlo. La lista de los deseos. Es la lista, bueno, de las prácticas, ¿no? Sí. De la lista de la pirámide en práctica. Sí. ¿No? Entonces, antes de todo, a solas, ¿vale? Con la misma proporción, es decir, habrán muchas cosas que podré hacer a nivel sensual. Por ejemplo, en una semana, como mínimo 6, 7 cosas, una cosa al día, ¿no? Que me acerque
a la sensualidad. Las cosas a nivel erótico serán un poquito menos. Pongamos 3. Y por lo menos algo a nivel más, que para mí tiene un sentido más sexual directamente, ¿no? Con esta proporción. La lista es work in progress para toda la vida, porque tus gustos van a cambiar, tu cuerpo va a cambiar, tus deseos van a cambiar, entonces puedes ir tachando, añadiendo en la lista y haciendo, ¿vale? Como entrenándonos a estar en contacto con esa parte, sin ninguna exigencia, no hay nada que hacer, quiero decir, es para ti. Claro. ¿No? Y si sientes que en una parte de la lista estás menos cómodo, puedes, ¿no?, quedarte en otra, en las otras 2, pero no evitar esta parte, como darle un lugar al placer en tu vida según cómo te apetezca a ti. Y después lo puedes hacer también en pareja. Si estamos en pareja podemos hacer cada uno, ¿no?, una lista de cosas que nos gustaría hacer, que sabemos que nos gustan, con la pareja, juntos a nivel sexual, a nivel sensual, a nivel erótico, a nivel sexual, y hacerlas exactamente con la misma proporción. Sí, sí. Y si es complicado al principio ir directamente a lo sexual, lo cual es totalmente normal, ¿vale?, nos quedamos lo suficiente en lo sensual. Por ejemplo, a ver algunos ejemplos así como de cosas así sensuales, ¿no? Como la primera base de la pirámide, que se pueden como hacer y que normalmente la gente no hace, ¿no? O sea, ¿qué cosas hay? Bueno, no sé, si estoy a solas, por ejemplo, algo muy sencillo, como estoy debajo de la ducha y me tomo el tiempo de sentir el agua que acaricia mi piel. O me como un bombón de chocolate delicioso y me tomo todo el tiempo para saborearlo y dejar que se vaya deshaciendo en mi boca. O me doy un masaje, ¿no?, me acaricio. Y en pareja igual, podemos compartir exactamente las mismas experiencias, nos podemos dar un masaje, podemos besarnos durante 15 minutos, por ejemplo, sin necesidad de ir más allá de esto. Claro. Como quitar la necesidad de, hay una serie de secuencias que necesitamos respetar, hay una previsibilidad en lo que vamos a hacer, porque esto es lo que daña al final, bueno, no es solo esto, pero muchas veces es esto, es la previsibilidad de que, ok, nos acercamos, nos besamos, entonces lo que toca o lo que se espera o lo que tenemos que hacer es lo siguiente. No hay nada que toca, nada que se espera, nada que tenéis que hacer. No, podemos estar morreándonos 15 minutos y nada más. En el sofá, nada más. Claro. ¿No? Y ya está. Sí. ¿No? Pero no frecuentar lo sensual, frecuentar lo erótico y frecuentar también lo sexual, ¿no? Pero hay que respetar todas las posibilidades que tenemos. O estar en contacto piel con piel, sin absolutamente nada más, ¿no? Sin necesidad de hacer nada, solo por el puro placer de sentir mi piel, del contacto de piel, nada más que eso. Sí. Es desvincular de la idea que tenemos que hacer algo. Sí. Eso es un aprendizaje, porque normalmente no lo tenemos introyectado eso, tenemos introyectado el tubo, tenemos introyectado totalmente la idea que, ok, nos besamos, entonces ¿no?, toca esto y esto. No, porque esto es lo que nos hace al final, si estamos en pareja, evitar la intimidad. Bueno, así que ¿no? Al final es eso, como sí, lo que estabas diciendo, que estas pequeñas, ¿no?, ejercicios, juegos, como se quieran llamar, son los que luego hacen que pues las relaciones sean también eso, como más que se experimente más y que pues no acabe en la monotonía o no acabe pues en la falta de deseo, ¿no? Me imagino que estas pequeñas cosas también ayudan a, bueno, parejas que a lo mejor llevan muchos años y pues yo qué sé, suele pasar, ¿no?, de que ya pues al final el sexo pues se acaba reduciendo por una cosa o por otra o entra en la monotonía, ¿no? Pues con estos pequeños juegos que son muy simples se puede despertar, ¿no?, ahí como a un mundo... Sí, no es solamente una cuestión de técnicas, ¿no?, o de juegos, porque realmente a la base de esto es resignificar lo que es sexualidad entre los dos. Pero hay que hacerlo en la práctica, hay que hacerlo utilizando el cuerpo, ¿no? Exacto.
desde ahí, después, utilizando el cuerpo, también podemos modificar o mejorar la comunicación más verbal, Ya. pero siempre incluyendo el cuerpo. Sí, ¿No? Si no, nos quedamos en la parte de lo racional sí. y desde ahí solamente podemos hablar de problemas. Ya, claro, es que eso también es algo claro, ese es un tema frecuente, grande, ¿no? Sí, ¿no? Que sí. cuando, pues eso, se habla de sexualidad entre pareja es porque, uy, algo pasa, ¿no? Si estamos hablando Claro. de esto es porque algo no va bien. En cambio es Exactamente. como crear esos espacios también para hablar cuando las cosas sí que van bien o cuando uno tiene un interés pues, o quiere simplemente pues, decir que bien se lo ha pasado o que Totalmente. cómo le ha gustado, o sea, como compartir también lo bueno, ¿no? Sí, Y, normalizar, ¿no? sí, El y a hecho de veces poder hablar de nos sexo. cuesta hablar. Claro, Es muy difícil. porque normalmente de sexo hablamos solamente cuando hay problemas, Sí. y nadie quiere hablar de problemas, evidentemente. Es fuerte, ¿eh? Porque es algo que a todo el mundo le encanta. O no, bueno, depende. Bueno, depende, pero a la mayoría, Pero, ¿no? Como pero eso sí que es algo- parte de la vida de cada uno, ¿no? De Sí. una forma, de la otra, o Pero está allí sin ser como, parte, ¿no? Pero, sí, muy reprimido, ¿no? A la Claro. vez. pero necesitamos aprender también cómo hablar Sí. de sexo. Sí. Nadie nos enseña esto, Ya. tampoco. Bueno, pues antes de finalizar me gustaría también hacer, bueno, primero entrar como en unos temas así como de interés común, ¿no? O de actualidad un poco, que bueno, pues me gustaría abarcar contigo a ver qué opinas. El primero es sobre el porno, así que saber un poco pues esto, tu opinión y también cómo crees que es una relación sana con el porno, ¿no? Por ejemplo, porque sí que muchas veces se asocia a algo como pues eso de dependencia o que no es la realidad o que no es como algo bueno, ¿no? Entonces, ¿cómo lo interpretas tú? Mira, yo no le doy ningún juicio moral a eso. Lo que sí veo es que evidentemente el porno condiciona muchísimo las relaciones sexuales. Entonces, si intentamos repetir lo que vemos en el porno en las relaciones sexuales, en general no es una buena idea, porque están actuando. Ya, no es real. No es que no sea real, son personas que están, sí, teniendo una relación genital, normalmente es solamente genital. Entonces, el problema con el porno es la pobreza del lenguaje, y esto empobrece muchísimo el lenguaje, si vamos, ¿no? Solamente inspirándonos en la pornografía. Y también hay una parte de cómo funciona la excitación también. Si mi excitación siempre es dependiente de algo visual, y de ese tipo de cosas visuales, mi deseo va a ser condicionado por esto, porque voy como aprendiendo, ¿no? A excitarme a través de cierto tipo de imágenes, que después es más complicado realizar en la vida real, porque los cuerpos en general, si estamos hablando de porno mainstream, son muy estereotipados, los genitales son muy estereotipados, los cuerpos son muy estereotipados. Después hay porno un poquito más inclusivo, un poquito más ético, entre comillas, poco, muy poco, porque muchas veces es sencillamente una mejor escenografía, pero siempre de porno se trata, entonces, okay. Y hay también el hecho de que estoy involucrado en una parte que es más mental, en lugar de ocuparme del cuerpo. ¿No? Entonces, no es positivo si es mi única manera de excitarme, por ejemplo, ¿no? Claro. Porque me volveré dependiente de esto, sí o sí. El cerebro con el porno funciona así, es una respuesta dopamínica inevitable, ¿vale? Si yo siempre voy mirando porno para excitarme, mi excitación estará vinculada al porno. Entonces hay que desintoxicar de alguna manera esto y ¿no? reconducir mi forma de excitarme y de tener deseo. Más allá de la parte un poco más ética de todo lo que hay en el mundo del porno mainstream, que bueno, ¿no? Y en general, aparte de rarísimas excepciones, el porno está hecho para hombres. Ya. Sí, ¿no? Total. ¿Y conoces eso como alguna, pues eso, como movimiento así que sí que esté enfocado más a la mujer o proyectos que hayas conocido? Hay algo de porno un poquito más inclusivo, inclusivo más como edad, como cuerpos, no tan normativos, eso sí. Bueno, Erika Lust, que es de aquí de Barcelona, es un ejemplo, ¿no?
Hay un tipo de porno un poquito más refinado, estéticamente hablando. Sí que hay, después si quieres te dejo la lista. No es mucho, porque realmente al final siempre es lo mismo, ¿eh? No, Sí. Si tú piensas que el porno al final lo que es exactamente el contrario del erotismo, de lo erótico. ¿Por qué? Porque lo erótico es algo que sugiere, que deja espacio a la imaginación. El porno no deja ningún espacio a la imaginación, es explícito. Ya. Totalmente explícito. Entonces la parte Sí. de la imaginación está totalmente anulada ahí. Sí. No hace falta una involucración tuya, ¿no? De tu imaginario, de tu expansión, de tu creatividad. Bueno, es totalmente pasivo. Sí, es totalmente pasivo. Claro. Claro. Sí. Bueno, no, yo creo que igual puede ser interesante poner algunos enlaces ahí en la descripción también para quien le interese también buscar, ¿no? Porque, bueno, pues es eso, es como que tampoco se conocen muchos. No, es que no hay muchos realmente. Sí, ¿eh? no hay muchos. sé, claro, no debe haber muchos, sí. No, y está bien, quiero decir, uno puede, ¿no? Es como los juguetes sexuales, es igual, puede ser, ¿no? Un juego, Sí. puede ser un juego. Sí. Si es un juego, ningún problema. Ya. Si es un hábito, una dependencia, otra cosa. Claro. Vale, y el otro tema ya antes de ir cerrando es la parte un poco de cómo ves que va evolucionando, ¿no? Todo esto, o sea, hacia dónde estamos yendo con este tema de la sexualidad, de la sensualidad, de los conceptos, de las personas. ¿Cómo ves que está siendo la evolución o hacia dónde crees que estamos dirigiéndonos? No lo sé. Muy sinceramente, no lo sé. No lo sé porque hay como un empuje muy fuerte a descorporizar la sexualidad con la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Y por otro lado hay un dolor en esa disociación del cuerpo que es muy evidente. Entonces no lo sé por dónde vamos, sinceramente. Ojalá que vayamos hacia una sexualidad vivida más desde la plenitud y desde el cuerpo y desde la felicidad de cada uno. Ojalá. Pero no lo tienes muy claro. No lo tengo muy claro y no lo veo mucho, sinceramente. Vale, no lo estás... O sea... No, veo que también hay muchos movimientos y ¿no? que me parece muy interesante descolonizar de todos los paradigmas viejos la sexualidad, pero es un trabajo que lleva mucho tiempo. Sí. Mucho tiempo. Sí. Sí, bueno, yo creo que es un poco en todo esto, no solo en la sexualidad. Creo que estamos en un momento de incertidumbre de hacia dónde vamos a tirar más, porque hay como ese movimiento, ¿no? Muy consciente, ¿no? De, pues yo al menos lo estoy viendo y viviendo desde mi experiencia, pues eso, gente como que está mucho más interesada en entender, en percibir, en sentir, y luego pues lo opuesto, totalmente opuesto, que es esto, ¿no? Pues al final la deshumanización. Sí, y es muy potente, sí. ¿No? Hay como una energía muy potente desde ahí. Sí, después yo sigo, ¿no? apostando por la fuerza del cuerpo, claro, y por como el anhelo innato del cuerpo al contacto y a la fiesta también, ¿sabes? A la alegría de vivir. Entonces, el placer. Al placer, a ver. Muy bien. Bueno, pues ya hemos llegado a la conclusión. Ahora, para como despedirnos y para que también se puedan llevar algo así como práctico y más inmediato la gente que nos está escuchando, te voy a hacer 3 preguntas de respuesta rápida, ¿vale? No quiero que te lo pienses demasiado, así algo como, bueno, lo que te salga un poco del momento. Entonces, el primero es, si tuvieras que dar un consejo rápido sobre la sexualidad, ¿cuál sería? O sea, un consejo para cualquier persona, así como el primero que te salga. Ser curiosos. Vale. De su propio cuerpo. Bueno, muy bueno, me gusta. Luego, ¿qué libro o película recomendarías para poder profundizar, ver, entender sobre estos temas? ¿Un libro sobre sexualidad? Sí, bueno, o no, o puede ser un libro que trate también eso, que no sea específicamente de eso, no sé, algo que tú creas que pueda ser, que te pueda dar una visión, sí, ¿no? Hay muchos.
Uno que me gusta mucho y que para mí, aún si no habla de sexualidad como de educación sexual, que es algo que es muy necesario también, Sí. porque es algo que falta muchísimo, educación sexual a nivel base, directamente. Pero que como ve el sexo con esta visión muy amplia, es Sexo Real. Sexo Real. Sexo Real, sí, de Michael Losada y ella se llama Margaret Massanti, creo. Vale, ok, muy bien. Sí. Y después los libros de una sexóloga que me gusta mucho, que es Sonia Encinas, que es Feminidad Salvaje. Feminidad Salvaje. Salvaje, sí. Y el otro es Sexo Afectivo. Vale, ok. Pero hay varios, No conozco ninguno, la verdad es que tampoco he leído mucho sobre el tema, pero bueno, es interesante. Y luego, pues, una práctica simple, bueno, ya nos has enseñado un poco la de la respiración, no sé si tienes alguna otra así que se pueda empezar desde hoy mismo, ¿no? Para ir conectando con el cuerpo. ¿Algo para hacer a solas o en pareja? ¿O los dos? Bueno, si tienes una de cada. Entonces, para hacer a solas, hacer el amor contigo. Hacer el amor contigo quiere decir que me doy un tiempo donde no voy pretendiendo nada de mi cuerpo, lo voy a dejar tranquilo y voy a ver lo que es que necesito en ese momento. Puedo empezar respirando, conectando con mi cuerpo, con la práctica que hemos hecho antes, y después ir acariciando mi cuerpo poco a poco, de la cabeza a los pies, y sentir cuáles partes de mi cuerpo están vivas, activas, sienten, y cuáles todavía están dormidas o escondidas, y activándome. Puedo masturbarme si quiero, puedo llegar al orgasmo si quiero, puedo no masturbarme si quiero, puedo no llegar al orgasmo, no importa. No hay ningún lugar donde llegar, sino aprender a estar conmigo, a estar ahí conmigo, con lo que siento, con lo que deseo. Sí. Bueno. Y a dos, bueno, besarse 15 minutos en Vale. el sofá. Vale. Morrearse como cuando tenías 15 años. Sí. Como cuando te conoces ahí, ¿no? Eso. El primer día. Eso, sí. Muy bien, bueno, muy bien, pues qué guay, pues bueno, me llevo muchas cositas de esta conversación contigo, me ha gustado mucho, espero que a ti también. A mí también, muchísimo, muchísimo, me ha Qué bien, encantado. qué Muchas bien. gracias por invitarme. No, a ti, la verdad es que, bueno, es siempre muy interesante hablar de estas cosas. A ver, hay como muchas otras preguntas que surgen, ¿no? Pero bueno, a lo mejor lo dejamos para me invitas otra. otra vez Sí. y ya está. No hay Y ya problema. está. Sí. Pero bueno, espero que también los que hayan podido escucharnos se lleven algo importante o interesante. Y nada, pues no te voy a robar más tiempo. Muchísimas gracias. Gracias a y ti, Julia. a la siguiente. Gracias. A la siguiente. Some